Amigos de la caja de Pandora de los 40, para mí siempre es un placer traer muy buenos panelistas, muy buenos conversatorios, las preguntas que quieren hacer los oyentes, numeral la caja de Pandora de los 40, arroba el chancho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia, y ustedes ya saben que son un solo podcast, entonces de ahora en adelante usted todos los domingos ve el en vivo de YouTube de 8 a 10, pero después usted si quiere lo escucha un martes, un miércoles, un jueves, un viernes por el resto de plataformas, porque es que una vez sube a YouTube, ya el resto de la semana queda en Google Podcast, en Spotify es donde más me interesa que la gente se meta porque es como el que está de moda, pero son como 5 o 6 agregadas de contenido. Y hoy quiero hacer un programa que hace rato no hacíamos porque la gente pregunta mucho de este tema y es el tema de los ovnis y los extraterrestres. Con las buenas noches tenemos al gran Carlos Ríos, ufólogo, ingeniero para cuando lo necesiten para alguna vaina de ingeniería y pues nada, un experto en el tema. Carlos, con las buenas noches. Hola Chanchito, muy buenas noches. Muy buenas noches también a todos los amigos y amigas que se conectan a la caja de Pandora. Un gusto, como siempre, estar aquí con todos ustedes y a seguir hablando de este tema tan apasionante e interesante como el tema de los ovnis. Exactamente, el tema de los ovnis, poco a poco, yo me acuerdo desde la época que estábamos en pandemia, que además profetizamos muchas cosas porque decíamos, los gobiernos se van a ir abriendo, la gente va a ir como aceptando más estas cosas, poco a poco los mismos gobiernos van a decir, sí, la verdad, sí, estos manes andan por acá, y entonces ya se habla abiertamente de naves y todo, se han desclasificado muchas cosas. Ahora hay como un tema común y es que tratemos de llamar a todo esto fenómenos aéreos no identificados, porque pues ahora pueden pasar, no sé, que llueve para arriba o que hay una luz verde en el espacio y eso no es ningún ovni, ningún extraterrestre, sino es un fenómeno. Entonces, el famoso SUAP, ahora se investigan en Reino Unido, en Asia, en Estados Unidos, eso me parece muy bacano. Dentro de esa actualidad, ¿qué hay como de raro, Carlitos? De pronto que usted haya dicho, vea que yo pillé un artículo de algunas luces en Asia, o pillé algo raro en México, o vi que tal gobierno dijo esto. ¿Qué hay como de la actualidad, Carlitos? Son muchas cosas, realmente sí, el tema, como tú lo mencionas, desde la pandemia para acá, pues el abanico se abrió de una forma espectacular, diríamos. Y eso viene de la mano con la desclasificación, digamos, estas audiencias que se hicieron o que se han hecho en el Congreso norteamericano. A eso también le ha dado un impulso, ¿no? Porque mediáticamente tuvo bastante difusión. Y eso le da un gran impulso a todo tipo de informes relacionados con el tema de los UAP, como bien lo dices tú, recordándole a la gente que el término UFO o el término OVNI, aunque se sigue utilizando, de alguna manera ha dado paso a que se hable ahora más que todo de los UAP, que es fenómenos aéreos no identificados, porque evidentemente con haberse abierto tanto el abanico, pues ya no se, digamos que no se tiene como la única teoría posible a este tema desde el punto de vista del misterio, de lo desconocido, el hecho de que sean seres extraterrestres que vienen en naves como tal, sino que pueden ser muchos fenómenos y ahí entran universos paralelos, seres interdimensionales, fenómenos terrestres desconocidos e incluso algunas cosas que, como bien lo preguntas, me parecen muy importantes mencionar hoy y que tienen que ver con todo esto y que son bastante raras. Además, que vienen sustentadas por gente muy dura, científicos de hecho, que han hecho estas investigaciones, valga la redundancia, y que han dado a conocer pues ya parte de esos resultados. Entonces, Sí. pues queda uno sorprendido. Con relación a los avistamientos, sí, en los últimos meses, pues sigue habiendo mucho avistamiento en todo el planeta, en todo el mundo. Han visto cosas muy raras en las zonas de conflicto, ¿no? Nos llegan informes de Rusia, de Ucrania, por ejemplo, y también han aparecido en varias partes del mundo naves o fenómenos en el cielo que parecieran proyectar rayos de luz hacia la Tierra o hacia el océano. Algunos realmente no son, ustedes van a encontrar muchos videos en internet, algunos no son, digamos, tan convincentes porque podría tratarse más bien de láseres o algún tipo de reflector que más bien se dispara desde la Tierra, Uh -huh. pero hay otros que sí son, notoriamente se ve que provienen de entre las nubes y por lo menos eso, pues, puede ser algo extraño, ¿no? Tremendo, me gusta la gente que tenga sus preguntas, la gente que quiera hacer sus preguntas, puede hacerlo en numeral la caja de Pandora, los 40. Ahí iba a ser un pequeño parate con el tema de los conflictos y con el tema de que Carlitos dice, ojo, porque no todo puede ser así.
me gusta que lo hable directamente porque puede que sea un dron, puede que sea un misil y la gente ya está diciendo, no, por lo de Gaza, por lo de Ucrania y directamente ya es un ovni, no, puede ser cualquier otra cosa. Entonces es bueno como mejor averiguar porque cabe la posibilidad que no necesariamente tenga que ser extraterrestres y pueda ser un arma de alguno de estos grupos, ¿no, Carlos? Claro, por supuesto. Digamos, zonas de conflictos y de cosas extrañas, pero mucho puede tratarse de temas bélicos necesariamente y que no son comunes pues para las personas, digamos, dado que eso no se ve todos los días tampoco. Dentro de lo que les quería comentar, Chanchito, pues están un par de estudios científicos provenientes de la Universidad de Harvard que se dieron a conocer este año, uno a principio de año y otro más o menos hace unos 2 o 3 meses atrás. El primero habla de lo que los científicos denominan como plasmas o formas de previda del cuarto estado de la materia que se han venido estudiando y que se han observado en la termósfera, o sea, sobre todo en una de las capas de la atmósfera, ya por análisis que han hecho fruto de muchos años investigando ese asunto, han venido entendiendo y estudiando que aparentemente existen unas formas, ellos todavía están como en la duda si son de vida como tal o de previda, como la llaman, porque el comportamiento de estas entidades luminosas que tienen incluso formas algunas veces muy reconocibles como formas de cono, de esfera o de dona, se acercan, por ejemplo, cuando van misiones espaciales o ellos, estas formas rodean, se acercan como si estuvieran curioseando los objetos o la tecnología que nosotros enviamos al espacio. Y también se han visto en otros lugares. De hecho, parte de la teoría que dan ahí es que se pueden observar en zonas como el volcán Popocatépetl en México, porque pues en las fotografías o en los videos allí se observan formas así, como brillantes, como si fueran de plasma. Y también se han dado cuenta que los atrae bastante a aquello que tenga que ver con campos electromagnéticos. Y esto es muy particular. Dicen que en parte muchas de las observaciones OVNI o las observaciones de UAP podrían explicarse al menos un poco con la presencia de este tipo de entidades que ellos ya catalogan hasta de inteligentes o que tienen cierto tipo de inteligencia. Por ejemplo, un experimento muy interesante que hicieron hace varios años, los Estados Unidos enviaron una antena para ubicarla en las altas capas de la atmósfera y que esa antena iban a experimentar con un tema de energía para captar energía cósmica, digamos, energía de rayos cósmicos, etcétera, y el campo electromagnético de la Tierra y poderla utilizar proyectándola hacia el planeta de alguna forma. Pues este experimento o esa antena se le rompió. En el proceso de enviarlo al espacio se partió en dos. Y al momento que se partió, muchas de estos cuerpos luminosos esféricos principalmente empezaron a rodear la antena y pues se acercaron bastante y tuvieron un comportamiento como si estuvieran curioseando. Incluso en el estudio ellos hacen mención de que los famosos Foo Fighters, o sea, esas esferas luminosas asociadas con el fenómeno OVNI que observaban los pilotos de la Segunda Guerra Mundial cerca de sus aviones, podrían tratarse también de ese mismo tipo de entidades a las que pues, ellos están catalogando precisamente como una forma de previda. O sea, no sería como tal una nave donde lleve pues enanitos verdes, como decimos, sino más bien son formas de vida diferentes y algunos dan a entender que eso viene de afuera, que es como si hubieran llegado de fuera de la Tierra. Entonces, ese es un estudio espectacular y digamos que cambia la perspectiva en muchos sentidos alrededor de también el fenómeno ovni incluso, ¿no? Y el otro que no sé cuál de los dos es más, como decimos aquí en Colombia, cuál de los dos saca el balón del estadio. Pero el otro estudio, que también proviene de Harvard, acuña una nueva teoría para explicar el fenómeno de los UAP o de los ovnis, no dando a entender tanto de que provengan estos seres, si se trataría de una civilización o civilizaciones, pero no tanto que vinieran de otros planetas, sino que podrían estar aquí hace mucho tiempo, camuflados o escondidos. Y a ellos, a este tipo de seres los denominan los criptoterrestres. Justamente lo que dice el informe es que estos criptoterrestres es una civilización sigilosa, es decir, ellos no quieren que nosotros los detectemos o tratan de mantenerse como en la sombra, como escondidos, que serían una inteligencia no humana, o sea, ellos lo que sí les llegan a decir es que no sería una inteligencia humana, aunque podría ser terrestre.
Específicamente hablan de que tal vez una supercivilización, una civilización muy avanzada, pudo haber existido en la Tierra hace miles de años. Calculan que aproximadamente con 300.000, 350.000 años digamos, de diferencia en tiempo, es suficiente como para que las huellas de una supercivilización hayan quedado borradas prácticamente y nosotros no encontraríamos rastros fácilmente de eso. El hecho es que tal vez los científicos opinan estas civilizaciones podrían estar escondidas en los océanos, tal vez tengan una altísima tecnología o están escondidos en grandes cavernas dentro de la corteza terrestre, porque eso sí se ha descubierto. Hoy en día se sabe que a más o menos 600 kilómetros de profundidad de la corteza hay unas grandes cavidades, o sea, hay unos espacios vacíos bastante grandes que podrían perfectamente albergar algún tipo de forma de vida o hasta una civilización. No es la tierra hueca, aunque se parece Ujú. propiamente. Digamos que tendría y colindaría un poco con esas ideas de la tierra hueca. Y de estos seres también podrían tratarse de una civilización o civilizaciones que están escondidas en la cara oculta de la Luna o en Marte, también dicen eso en el estudio. Y algo también muy, muy interesante, acuñan o toman en cuenta la teoría de los extratempestres. No sé si la han escuchado alguna vez, que es básicamente viajeros del tiempo. O sea, puede ser una civilización humana del futuro o no humana del futuro que estaría viajando a nuestro tiempo para observar o para indagar algo del pasado de ellos, ¿no? Sería nuestro presente. Y finalmente también dan a entender que esta supercivilización podría ser una línea evolutiva, tal vez de otra rama animal del planeta Tierra que se convirtió en una raza inteligente muy avanzada. Ahí cabrían incluso reptilianos, podríamos decir. No vendrían de otro lugar, eran del mismo planeta, pero pues se mantienen escondidos. Entonces es un estudio bastante interesante. Los mismos científicos dicen, mire, aunque esto suene raro, pueda sonar raro, es algo que no podemos descartar dada la cantidad de evidencia, no tanto evidencia en ese sentido, sino de datos que han cotejado a lo largo del tiempo, sobre todo los últimos años, del comportamiento y la manera como digamos, se dan tantos avistamientos de ovnis o de UAP y de objetos que van y vienen, sobre todo en los volcanes y en el mar. Ellos también vuelven a tocar ese tema de que posiblemente los volcanes sean ingresos y salidas de esas civilizaciones que están bajo tierra o el mar, porque tienen bases en la profundidad de los océanos. Qué buenas revelaciones, qué buenos estudios. Era básicamente lo que le pedía a Carlitos o que la gente pedía. Decía, Chancho, queremos que cuando inviten al experto en ovnis o en UAP o en extraterrestres nos cuente de lo que está sucediendo en el mundo, porque no nos podemos solamente quedar con la información tradicional de, no, sí, lo de las clasificadas. Pues bueno, digamos que eso llega a muchas personas, pero hay más información que se queda ahí dentro de la cajita y por eso en la caja de Pandora sacamos y sacamos información y yo creo que ha sido súper vital lo que hemos tratado con Carlitos el día de hoy. Pero dije, o le decía yo, Carlitos, como eso hace, no nos va a tomar todo la entrevista. El resto, ¿por qué no lo dedicamos a un tema recurrente? Claro, podríamos durar 7 horas, no más, 30, podríamos durar semanas hablando de las razas. Y es que hay demasiadas razas de extraterrestres. Pero por lo menos como para numerar algunas, como para mirar algunas causas, yo quisiera que arrancáramos, por ejemplo, con lo más sencillo. Si en su top of mind, Carlitos, si yo le dijera, mencióneme 3 razas de extraterrestres, ¿usted cuál diría? Pues aferrándome un poco a lo que en el argot popular se escucha, ¿no? Se Uh ve. -huh, Pues definitivamente los que se roban el show todavía y se siguen robando el show son los grises. ok. Esos los colocaríamos como en primer término, es decir, la mayoría de reportes y mucha gente asocia de por sí al extraterrestre la figura del gris, ¿no? Ahora, entre los grises hay variedades, hay unos reportes que hablan de que son seres o han visto seres tipo grises, pero altos, incluso de 2 metros, aunque son los más raros, pero la mayoría son de entre 1 metro a 1,5 metros de estatura. Entonces esa sería la raza, digamos, más difundida y más reconocida en general. Luego vendrían los tipo humano, tipo pleyadianos, tipo que llaman nórdicos también, y que serían seres muy similares a nosotros, realmente podrían pasar desapercibidos completamente y que tendrían, pues sí, como te digo, el aspecto muy, muy similar sobre todo a
habitantes de la Europa del Norte, por eso se les llama Nordic. Y vienen los otros de los que se habla mucho, los reptilianos, ¿no? Que se han hecho más famosos es a raíz de las teorías de conspiración, donde se menciona o se dice que muchas personas asociadas a ámbitos de poder en el planeta no serían realmente seres humanos, sino reptilianos camuflados. Ahí se mezcla mucho, ¿no? Lo de la ficción también en parte. Incluso es curioso, Chanchito, pensar que una serie como Ve la batalla final de los años 80, pues de alguna manera dejó como su huella y su marca. Y tú escuchas hoy hablar a mucha gente que es muy joven que no vieron esa serie, muchas Ujú. veces ni la conocen, pero son acérrimos defensores y creen bastante en esa teoría de los reptilianos camuflados. Eso sí es bastante curioso. Entonces, pues mire, ahí yo le dije un top 3 y pues como que lo resolvimos rápido, pero para que se den cuenta que podríamos durar semanas y demás. ¿Cuánto calcula usted, Carlitos, que puede haber? ¿100 razas, 50, 20 razas? Porque es que si nosotros pensamos solamente en nuestro mundo y supongamos, cuando yo me refiero a nuestro mundo, es solo la Vía Láctea, 9 planetas o 8 si quita a Plutón. Pero pues eso es muy chiquito, o sea, es que estamos hablando de galaxias, galaxias y galaxias. Si aquí pues de pronto hubiera dos, tres, pues imagínese todos los millones de estrellas que hay. Entonces no sé, Carlitos, si alguna vez se ha atrevido a dar algún número de como estas razas o planetas o o en un planeta viven varias razas, no sé. ¿Cómo sería el cuento ahí? Hay diversas clasificaciones que han hecho también varios investigadores, ¿no? Aquí se habla, por ejemplo, Sisto Paz habla de más de 60 razas. Salvador Freixedo hablaba de 120 razas. Mm, Hay otros investigadores que hablan de alrededor de 13 razas. Pero realmente si tú miras catálogos, que los hay, incluso en internet hay láminas donde se ve el aspecto, la descripción de varios tipos de seres que muchos testigos alrededor del mundo dicen haber visto en eventos ovni o eventos relacionados con el tema ufológico, pues sí, realmente son muchas. O sea, podríamos pensar que por lo menos 30, ¿no? 30, y lo decimos más por el aspecto, por la fisonomía, aunque hay patrones muy particulares. Por ejemplo, que la gran mayoría que se han observado, que se clasifican, son humanoides, es decir, tienen la estructura pues, de nosotros, una cabeza, dos brazos, dos piernas. Digamos que en general todos los que se han observado son de esa índole. Hay algunos reportes de seres que parecen esferas luminosas, por ejemplo, ok. o seres que parecen cambiar de forma, y eso ya es otra historia. Incluso, hablando de los humanoides, incluso los mismos reportes de seres insectoides, que tienen aspecto de insecto, mantienen pues como la misma idea, ¿no? Son seres erguidos con dos extremidades superiores, dos inferiores, una cabeza, aunque su aspecto pareciera más el de una mantis, por ejemplo, según los reportes. Pero razas son muchas. Por ejemplo, no se ha hablado de los felinoides, algunos los denominan urma, ese sería el término más exacto para llamarlos, o debido a las mismas mitologías, pues tenemos reportes también en la actualidad de personas que han visto, o en el siglo XX para acá, han visto seres como con aspecto de chacal, como de perro, y eso nos recuerda bastante al dios Anubis de Egipto, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay demasiadas, digamos, posibilidades y variedades, y en ese sentido razas pueden ser muchas, Chanchito. Tremendo. Entonces yo dije, bueno, traigamos el tema porque es muy interesante y seguramente otro día podemos hablar de planetas. Es decir, con Carlitos siempre tratamos de traer temas que de pronto ya hemos desarrollado, pero siempre son temas inconclusos porque eso es lo bacano de programas paranormales como esto, porque la pita sigue y sigue y cada vez siguen apareciendo más cosas. Pero, por ejemplo, dentro de esas razas que usted dice que son como las comunes, sobre todo los grises y los reptilianos y demás, por ejemplo, esa raza de los grises siempre la han vendido, bueno, aunque igual Carlitos dice que hay subdivisión, pero siempre la han vendido como una raza que nos va a ayudar, como que vamos a progresar, pero pues eso es, o sea, ¿quién dijo eso? ¿Me hago entender? O sea, como, Sí, y no habrá de pronto algunos que nos quieran colonizar,
o de pronto hay alguien que nos quiera abducir a la fuerza y llevarnos allá porque cree que nos hace un favor, o hay algún presidente, o sea, hay alguien que dice, venga, yo mando y se hace lo que yo diga y no volvamos más por allá, no sé, o sea, como qué Mm. características de ese estilo hay en los grises, Carlos. Bueno, Chanchito, no tanto diría yo, más bien el icono y lo que se ha difundido alrededor de los grises es más bien de miedo, de terror, de temor. ¿Así? Se les De que nos atacan? sí, se les ha, pues por lo menos se les ha asociado mucho a los eventos de abducción, ¿no? Que Ah, las ok. abducciones son literalmente secuestros, donde llevan a una persona en contra de su voluntad y las personas pues reportan shocks psicológicos, incluso marcas en su cuerpo, hablan de que les hicieron experimentos y a veces no fueron nada agradables, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido podría uno pensar que son un tanto negativos o serían un tanto muy invasivos, ¿no? Y eso de por sí, pues es una forma de agresión. Pero no, bien lo dices, tampoco todos los reportes de los grises son necesariamente esa índole. Hay reportes como el caso, alguna vez JJ Benítez hablaba del caso de en Brasil, un lugar rural donde una familia, una niña, una de las hijas allí de la pareja, de la familia, estaba padeciendo una enfermedad terminal y el reporte, la experiencia que tuvieron fue que evidentemente apareció una luz muy grande un día ahí junto a la casa y los visitaron tres seres bajitos con el aspecto típico del gris, ¿no? Cabeza grande, ojos grandes y se les presentaron y con un aparato de alguna manera alguna tecnología especial, ellos le dijeron al señor que venían pues a ayudar o algo así. El papá, pues el señor estaba muy asustado y a la vez pues muy preocupado, pero les permitió seguir y estos seres visitaron a la niña y al salir le dieron al señor una especie de medicina, como en un frasco, y le dieron una fórmula, le dijeron que iba a estar bien, que se tomara esa medicina de determinada manera. El testimonio, según JJ, es que la niña se y era una enfermedad terminal. O sea que sí hay reportes donde seres de esta índole, pues aparentemente son muy positivos, ¿no? Pero, pero más que todo el icono se ha, digamos, difundido bastante, es porque se ha usado también en cine, ¿no? Sí, se ha difundido a través de películas diversas donde, pues, digamos, la fisonomía o el aspecto particular de los extraterrestres coincide con la descripción de los que llamamos grises. Y se les dice grises es porque se supone que el color de su piel es así, como un tono grisáceo, aunque también hay reportes de gente que los ha visto un tanto verdecitos, de hecho, muchos los mezclan con los reptilianos también por eso. Y hoy en día hay varios teóricos, gente estudiosos de estos asuntos que hablan de que realmente los grises parecen es androides, es como si fuera una especie de androide biológico y que le harían tareas a otras razas, entre ellas a los reptilianos. Estarían ellos más bien como programados para realizar ciertas actividades, pero no serían del todo autónomos. Ok. Eso también lo han comentado por ahí algunos científicos, incluso Sisto tiene un testimonio de una de sus experiencias de contacto donde ve a estos seres bajitos, pero también ve a un ser muy parecido a los seres humanos. Y de ahí se saca también esa conclusión. Y vea que más o menos, o insistiendo que hay subdivisiones de subdivisiones y pues muchas razas pueden vivir en un solo planeta o cada una en un planeta o lo que sea y bueno, o viajes en el tiempo, lo que usted quiera. Por eso digo que nos podemos quedar horas y horas, pero tendría uno la percepción de pronto reptilianos Anunnaki, pleyadianos las Pléyades. Entonces, ¿de dónde vienen los grises? ¿De qué planetas o de qué galaxias o en dónde están? Hace mucho tiempo, si tú recuerdas, la famosa experiencia de abducción de Bardi y Betty Hill, ¿Mm? allá por el año 61, que fue muy difundida desde Estados Unidos hacia el mundo. Incluso hicieron una película, creo que escribieron un libro que también se llamaba El viaje interrumpido, o una película. Esta pareja norteamericana que era su generis para ese momento, ¿no? Era una pareja de una mujer blanca, de raza blanca, con un hombre de raza negra y ellos vivieron esa experiencia en un viaje de regreso a su casa, en una carretera solitaria a altas horas de la noche. Tuvieron lo que se denomina en ufología una experiencia de tiempo perdido, es decir,
Ellos llegaron a su casa y entraron, pero sentían que habían perdido la noción del tiempo durante unas horas. Y lo último que se acordaban era que habían visto una luz muy rara en el cielo que se había acercado y al parecer había aterrizado, se había ubicado frente al auto en la carretera, ya con hipnosis, porque empezaron a tener unos sueños incómodos, sobre todo ella. Mediante hipnosis se hicieron unas regresiones y ahí donde se descubrieron detalles y pues ya ella sobre todo la Betty, describía con mucha claridad la experiencia de cómo estos seres, que eran bajitos, típicos grises, los habían llevado a una nave o los habían introducido a esa luz y les habían hecho una serie de pruebas y de exámenes físicos. Eh, pues en esa experiencia de Barney Betty Hill se comenta por parte de ella que en algún momento ya les preguntó de dónde venían y en una de las, digamos, de las paredes de ese lugar donde ella se encontraba, ellos tenían una especie de mapa estelar. Seguro que ella describió que había puntitos como dibujados en una pantalla oscura y que uno de esos seres le indicó con la mano que supuestamente venían de allá. Debido a la descripción que ella hizo pues, de esos puntitos que ella vio ahí en esa imagen, algunos científicos viendo lo que ella dibujó, fruto de la gnosis, unieron o se les pareció muy similar a la constelación de Zeta Reticuli, catalogada en nuestros mapas estelares. De ahí que se diga hoy en día que los grises provienen de allí, de Zeta Reticuli, pero algunos otros también los ubican en Orión. Entonces digamos que hay varios lugares de donde provendrían, pero principalmente Zeta Reticuli y Orión. Ok. Para ir finalizando, Carlitos, unas preguntas adicionales pues como de estas tres razas que son como las principales. Y es, usted acaba de decir, ¿se hablan entre ellos? O sea, ¿son amigos? Usted dijo que sí había como cierta comunicación. Entonces, ¿son enemigos? ¿Son amigos? ¿Trabajan juntos? ¿Cada uno por aparte? ¿Cómo sería ese cuento entre esas tres razas? Bueno, hay reportes, como te comento, donde los han visto juntos a seres de aspecto reptiloide o reptiliano con estos grises, estos pequeños, pero también pleyadianos o tipo, sí, estos seres muy parecidos a los seres humanos, como nórdicos, que también son acompañados por estos seres pequeñitos. Eh, entonces, pues eso daría a pensar de que de alguna forma sí se hablan entre ellos, ¿no? Lo que no se ha visto, por lo menos yo no tengo ahorita referencia, es ver seres de aspecto reptiloide con seres como los pleyadianos. Oh, De hecho, hay muchas historias, hay gente que habla de que hubo guerras bastante grandes entre estos tipos de razas, pues que vienen con problemas desde hace mucho tiempo. Lo que sí, digamos, les puedo comentar, ya fruto, digamos, de la información de contacto extraterrestre de Sisto Paz, a través de la información del plan cósmico, se habla de que hace miles de años, pues, el planeta Tierra estaba resguardado por un grupo de guardianes y vigilantes, así se le llama dentro de la jerarquía de la Confederación. Hay algunas razas o algunos seres dedicados a esa labor. Y los guardianes y vigilantes generalmente son seres de Orión, de aspecto reptiliano, y también seres, incluso hubo seres felinoides al parecer, y también seres tipo, pues, nórdicos, pero de las Pléyades. Cuando los reptilianos cometieron una serie de transgresiones, eso fue hace mucho tiempo, se produjo una rebelión cósmica, fueron reemplazados por pleyadianos, haciendo la misma función. Es decir, que bajo esa, digamos, información y uno podría pensar de que algunos de estos grupos sí forman parte de la misma Confederación Galáctica y en ese sentido pues se colaborarían entre ellos para los planes o los cometidos que se han planteado dentro de la misma Confederación. Atendiendo a esa información, podríamos decir que sí son amigos en cierta forma, ¿no? qué Aunque debe tre- haber de todo, ¿no? Sí, debe haber de todo. Para próximas ediciones hablaremos de pronto más de los planetas o hablaremos de otras razas, porque como él lo acaba de decir, pueden haber 60, 100, 200 razas. Y pues imagínese todo lo que podemos hablar en la caja de Pandora de los 40. Carlitos, por favor, entonces cerremos con algún contacto suyo, donde lo pueden buscar, sus redes sociales, un WhatsApp. Adelante. Gracias, Chanchito. Sí, me pueden ubicar en el WhatsApp 315-310-4088, 315-310-4088, o a través de Instagram
el enlace @Luz y Vida UFO 333. Luz y Vida UFO 333. Ahí me pueden preguntar lo que quieran y también estar pendientes de algunas actividades que también realizamos, ¿no? Ok. Conferencias, talleres, charlas. Así es. ¿Me lo repite nuevamente el WhatsApp, por favor? 315-310-4088. Listo, 315-310-4088. para que estén pendientes y Luz y Vida UFO 333. Señores, todo lo oculto, todo lo paranormal, todo lo misterioso está en la caja de Pandora de los 40, hoy con ovnis y razas extraterrestres.